Iniciamos el segundo bloque de ponencias con el panel B, elementos claves en la gestión de iniciativas clúster. Y saludamos, mientras van subiendo aquí a la tarima, a la señora Patricia Valdenebro. Ella es directora de TCI Network, ella será la moderadora y la van a acompañar los panelistas, el señor Etienne Chopé, coordinador de transferencia tecnológica del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, y también estará el señor Óscar Rivera Rodríguez, presidente de ProSoftware Cluster de TI. Y procedo a hacerles una corta presentación. Etienne Chopé es ingeniero civil químico, magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile. Se encuentra desarrollando su tesis doctoral, la importancia de la confianza interorganizacional entre actores que conforman un clúster como elemento diferenciador para su competitividad. Un estudio comparativo de dos clústeres vitivinícolas de Chile y de Argentina. También actualmente se desempeña en la División de Innovación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Él es el coordinador de transferencia tecnológica. El señor Óscar Rivera Rodríguez es fundador del Grupo GS México, especialista en el desarrollo y prestación de servicios de alta tecnología para IP y gobierno. Adicionalmente es presidente del Clúster de Tecnologías de Información del Distrito Federal, ProSoftware, vicepresidente de Desarrollo de Mercado Digital, Gobierno en el Consejo Nacional de Clústeres, MXTI, es consejero de la Asociación Industrial de Vallejo, AIVAC, y fundador del Espacio Digital de Datos Abiertos en Latinoamérica, GovNews. Asimismo, es creador y promotor del ecosistema digital en la Ciudad de México. Al final tendremos preguntas, pero ya no escritas, sino que Patricia Valdenebro abrirá el espacio de discusión. Así que solo les solicitamos que levanten la mano y allá les haremos llegar el micrófono. Patricia, es tuyo el momento. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Valdenebro, directora de TCI. Ayer ya tuvimos la oportunidad de presentar lo que es la red. Esta mañana hemos estado escuchando ideas muy interesantes y ahora en la tarde la intención de los organizadores era ir más al detalle. Queremos conocer más algunas de las experiencias latinoamericanas y tenemos dos casos muy interesantes, uno de Chile y nada más y nada menos de que intentar medir la confianza, ¿no? Algo tan importante en el trabajo de clústeres que siempre lo mencionamos. Etienne nos va a hacer esta presentación. Y por otro lado vamos a ver también un caso muy interesante de ProSoftware de México y un emprendimiento que ha surgido a partir de una de las iniciativas del clúster y que está involucrando a nivel nacional a muchos otros empresarios y bueno, creo que es uno de los objetivos de cualquier clúster, ¿no? Poder generar más negocio y nuevos modelos de negocio a partir de una iniciativa clúster. Pues sin más paso la palabra a Etienne, que va a comenzar, tiene 20 minutos y adelante Etienne cuando quieres. Buenas tardes, muchas gracias Patricia. Intentaremos de hacer una presentación breve y que ojalá no se duerman porque sé que es una hora complicada, pero muchas gracias por su atención. Lo que voy a compartir con ustedes es una parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Santiago de Chile. Me interesa mucho el fenómeno de los clústeres, para bien o para mal. Es un tema complejo en Chile, como se podrán haber dado cuenta en las presentaciones que se han desarrollado durante esta jornada. Así que mi tesis doctoral, como mencionó Patricia, tiene la difícil misión de alguna forma encontrar o quizás no encontrar ninguna relación entre la confianza y la competitividad de un clúster y en particular de un clúster vitivinícola de Chile, considerando que ustedes saben que tenemos muy buenos vinos en nuestro país. Entonces, en primer lugar, comentarles que el objetivo principal, como les comentaba, es poder identificar si existe alguna relación entre la confianza de los actores que conforman un clúster, en este caso un clúster vitivinícola, y la competitividad del clúster, considerando que el tema clúster es un tema incipiente en Chile, que también es un poco complejo definir qué es lo que es clúster y qué es lo que no es un clúster en Chile. La literatura, de alguna forma, la OCDE, en los últimos años nos menciona que para poder gestionar un clúster de alguna forma eficiente es necesario, primero que todo, superar fallas de coordinación, que todos hablemos un lenguaje común y entendamos lo mismo porque estamos trabajando con una visión y un norte muy en particular. Entonces, de alguna forma, estar en un clúster nos pide confiar y avanzar en la confianza, en la gobernanza y ser recíproco con el otro.
En un mundo que constantemente, muchas veces no nos estamos escuchando, menos se va a escuchar a veces una empresa con otra. Entonces, todo parte en las personas y cómo podemos superar fallas de coordinación. Como todos saben, las empresas en un clúster poco colaboran muchas veces. Es un tema complejo la asociatividad, sobre todo considerando en el caso de Chile. Y principalmente compiten porque tienen un objetivo común, porque tienen que competir por un mercado común y porque los productos que están desarrollando son los mismos. Sobre todo en el caso de Chile y el caso que les voy a compartir, que es un valle donde el producto principal es un vino premium, donde son pocas viñas, pero están todas desarrollando principalmente el mismo vino. Y algunos también, otras literaturas o papers académicos nos dicen de que las interacciones sociales entre los actores que conforman un clúster principalmente han sido abandonadas o no abordadas. Sobre todo se mide el éxito en performance, en empleo, en exportaciones, en productos, innovación, en fin. Pero ¿qué pasa con lo social, con los aspectos sociales, considerando que las organizaciones están conformadas por personas? Entonces, y esto un poco comentándole también lo que en la mañana habló Julián respecto a la política pública, cómo ha sido el desarrollo de clúster en Chile, hemos pasado por varios problemas y los problemas tienen que ver con los cambios de gobierno. No tenemos políticas de Estado, tenemos cambios de gobierno. Entonces, cuando cambia el gobierno y antagonista uno con el otro, se pierde absolutamente todo lo que había hecho el gobierno anterior. O sea, lamentablemente, afortunadamente, pero después lamentablemente, partimos con la presidenta Bachelet en el año 2006 cuando se contrata un estudio del Boston Consulting Group sobre cuáles iban a ser los clústeres o los sectores económicos donde Chile tenía que concentrarse. Entonces, hacer un estudio grande, se establecen muchísimos clústeres, pero principalmente el gobierno dice nos vamos a enfocar en 5. Y ahí vamos a destinar los subsidios y los fondos de investigación e innovación desde las principales agencias gubernamentales. Los 5 clústeres que salen mencionados ahí, que si ustedes conocen Chile, que principalmente es un país que se dedica a la exportación de recursos naturales, son bien poco atractivos y nada sorprendentes esos clústeres. Acuicultura con salmón, pesca, minería con el cobre, turismo, en fin. Pero después viene otro presidente, el presidente Sebastián Piñera, donde dice, adiós clúster, no nos vamos a focalizar en política de clúster y no vamos a privilegiar ni a priorizar absolutamente ningún sector de la economía. Lo que vamos a hacer es tener una política neutral. Entonces, no hay fondos focalizados, no hay priorización en el país y de alguna forma se pierde todo el camino que se había desarrollado en los 4 años anteriores. Entonces, nuevamente con la presidenta Bachelet desde el año pasado en el gobierno y como comentó hoy día Julián en la mañana y posiblemente en el próximo panel Mauricio se refiera, actualmente sí tenemos política nuevamente, el foco en clúster, ¿ok? Y también se define que el primer paso que tenemos que desarrollar en los clústeres es confianza, generar capital social. Lo cual, por supuestamente, la tesis yo la empecé mucho antes o empecé a estudiar el doctorado antes que la presidenta asumiera, así que de alguna forma me siento súper contento de que lo que yo he identificado como problemática, el gobierno también de alguna forma lo ha identificado. Entonces, en este foco en clúster, en esta nueva política de selectividad de 4 años hasta el 2018, nosotros no hablamos de clúster, para bien o para mal, y eso es subjetivo, y cualquier persona puede pensar lo que quiera y es muy respetable. De hecho, se habla de los clústeres 2.0 para no volver a la misma tipología que ya fracasó o no funcionó en el 2006 al 2010. Entonces hablamos de programas de especialización inteligente y basado en 2 principales temas. Primero, colaboración público-privada, que es muy complejo. En Chile, si bien cuesta mucho confiar en personas, cuesta mucho más aún que las instituciones se asocien, se junten, sobre todo públicas y privadas. Universidades con empresas, es muy raro, a no ser si no hay un interés de por medio. Cuesta que innoven, cuesta que inviertan dineros privados en proyectos comunes. Entonces, hay muchas fallas de coordinación que hay que resolver. Y en segundo lugar, los que le comentaba, pasar de ser un país de commodity que finalmente basa su economía en recursos naturales, pasar a la innovación y al conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos generar esta especialización inteligente en productos, bienes o servicios que ustedes sientan como clientes o consumidores, sobre todo el extranjero, que hay conocimiento integrado? Y ese conocimiento que se desarrolla en Chile, por supuesto. Entonces, aquí surge la investigación y la oportunidad de cómo podemos entonces establecer una relación y poder estudiar si la confianza tiene que ver con la competitividad de un clúster en particular. Y abordar entonces esta problemática que cambian los gobiernos y cambian los focos, las miradas, las políticas de clúster y se pierde todo el trabajo que se había hecho anteriormente. Entonces, una de las razones que de alguna forma supone este estudio es que la confianza podría ser un elemento, sobre todo un elemento de los actores que conforman un determinado clúster.
Esto ya lo mencionó un poco Julián en la mañana sobre algunos índices de Chile. Estamos en el último lugar del país de la OCDE donde no existe mucha confianza. También la confianza, la colaboración entre las empresas depende de la confianza de las personas y también estamos muy mal en los índices. El panorama es bastante complejo, además estamos viviendo, ustedes quizás se habrán enterado por la prensa, un panorama bastante adverso en términos políticos en Chile. Entonces, ante todo este diagnóstico y a veces una sensación un poco amarga de lo que sucede con los clústeres, la pregunta es, ¿podemos hablar de clúster en Chile? ¿Y podemos hablar de clúster vitivinícola en esta triada típica de definición de clúster, quizás más clásica de Porter, de empresas con universidades que no se juntan y más aún con gobierno, donde principalmente a veces las políticas públicas son instaladas y uno convoca, invita y uno tiene que esperar que los invitados a la fiesta lleguen y bailen con uno? Eso es complejo. Sobre todo si no lo invitaron a organizar la fiesta. Entonces, ¿qué pasa con los clústeres en el mundo en general? Los países del Nuevo Mundo, como Australia, Sudáfrica, Argentina, se han destacado por ser exitosos primero por mecanismos de organización, de gobernanza, de crear nuevas instituciones de apoyo a las industrias y a los procesos productivos. Un ejemplo es Mendoza, que es la otra parte de mi tesis, que hoy día no voy a hablar de Argentina-Mendoza porque me voy a enfocar en Chile, pero Mendoza en los años 90 tuvo la visión y principalmente las empresas de poder desarrollar y crear instituciones público-privadas para trabajar en conjunto por el bien de la industria. Eso es algo muy complejo que en Chile hasta hoy no ha sido factible, principalmente porque ya desde el año 2004, lo mencionaban algunos autores, los empresarios del vino en Chile no ven, son ciegos y no ven cuál es el potencial o los beneficios de trabajar en conjunto. Entonces cada industria o cada empresa o cada bodega brilla con colores propios, sobre todo considerando que la producción o las exportaciones en la industria vitivinícola en Chile están concentradas como 2 o 3 empresas, que son como las más millonarias, y de ahí tienes un montón de empresas que tratan de hacer lo mejor posible el negocio y el arte de lo que es el vino. Entonces, para saber si podemos hablar de clúster vitivinícola, un poco invitarles a conocer Chile. Afortunadamente, el próximo año somos la sede de TCI para que vayan a conocer nuestros laboratorios naturales, cómo se llama el país, y en particular el vino. Tenemos 13 valles distintos con distintos terroirs. Entonces, mi estudio está concentrado en el Valle de Casablanca, en la región de Valparaíso, que tiene una característica muy particular, que el clima es frío, mucha neblina, siempre nublado, mucha agua, entonces las uvas se demoran más en madurar. Y eso hace que la producción de ese vino en ese valle sea clasificado como premium. Y es una característica que los consumidores en otras partes del mundo, Asia, Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, compran este vino blanco, Chardonnay, Sauvignon Blanc, porque es frío. A los que les gusta el vino quizás podrán entender de qué es lo que estoy hablando. Y de alguna forma entonces, ¿podemos decir que existe un clúster vitivinícola en el Valle de Casablanca en Chile? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que principalmente he desarrollado? Establecer una relación y analizar una relación entre la confianza de los actores de un clúster vitivinícola, cómo contribuye o influye en la asociatividad, en la diversificación, esto es, la creación de nuevas instituciones público-privadas, una gobernanza, por supuesto, sólida y fuerte, y principalmente, en lo último es, ¿tiene que ver algo con la competitividad, sí o no? Algunos resultados preliminares de la investigación, y aquí voy a ir pasando rápido con algunos gráficos, porque como es una investigación del área de las ciencias sociales, los números dicen algo, pero los números es como un cierto termómetro, pero no lo dice todo. Entonces, sobre principalmente si las universidades se consideran, las universidades de la región donde está Casablanca, se consideran formando parte de un clúster vitivinícola, la respuesta es que no. Las agencias gubernamentales más menos, pero hay casi 50-50, y las empresas privadas definitivamente no. Aquí en la población son 3 empresas privadas, 9 agencias gubernamentales y 4 universidades, en un universo entonces de 26 actores. Sobre la confianza, si confían el gobierno en los privados en los privados y las universidades en los privados, la respuesta principalmente es que sí confiamos. Pero eso también tiene que ver con que la literatura dice que cuando uno le pregunta a otro si confía en el otro, confías en tu vecino, confías en la persona que tú estás trabajando al lado, la respuesta es que sí. O sea, ¿cómo voy a decir que no confío con mi compañero de trabajo? Pero después, cuando ya uno ve si esa confianza de alguna forma es tangible, si desarrollan acciones o proyectos en conjunto, ahí flaquea y es débil, porque entonces la respuesta es que principalmente que no. Entonces aquí las viñas principalmente sí confían unas con la otra, pero si nos pasamos a la asociatividad, no hay mucha asociación de las universidades con las viñas,
tampoco del gobierno con las viñas y menos de las viñas entre ellas mismas. Respecto a ¿qué hacemos para mejorar la asociatividad? ¿Con quién tenemos que formar redes? Con gobierno, con las universidades, todos de acuerdo, los privados también tienen que formar redes con el gobierno y también tienen que formar redes entre ellas mismas. Sobre si consideran que el desarrollo económico o digamos una performance económica depende de una gobernanza, de esto que también se hablaba en la mañana de una figura de cluster manager, la respuesta es que principalmente sí. Y si es competitiva, aquí todas las viñas se consideran competitivas. Entonces, lo interesante es saber por qué se consideran competitivas. Si es que hay alguna métrica o algún feeling o un termómetro que a ellos les haya decir si somos competitivos. Entonces, algunos hallazgos que estos son como súper sociales. Primero, no podemos decir que los actores forman un clúster vitivinícola. Primero, no saben ni lo que es un clúster. Están compartiendo un territorio por alguna casualidad, identificaron una oportunidad por el clima para poder producir el vino con determinadas características, pero no trabajan juntos, no se pueden considerar un clúster. En segundo lugar, aquí no hay ninguna relación entre los privados y las universidades. La principal crítica es que la universidad, los rectores o los vicerrectores de investigación o los que tienen que hacer las mallas curriculares no están sintonizados con los problemas de la industria. Entonces, de alguna forma se están formando profesionales que no van a dar respuesta a las problemáticas reales y cotidianas y actuales de la industria. Los empresarios no participan en proyectos de investigación y desarrollo con universidades. Cuesta mucho en Chile que la empresa privada apueste e invierta recursos frescos en el desarrollo de proyectos gubernamentales para el desarrollo de ciencia, pensando en la innovación en procesos o productos de la industria del vino. Los empresarios valoran la formación de redes, pero no creen en crear nuevas instituciones. Dicen, con las instituciones que existen es suficiente. Si ya existe poca credibilidad en la institución existente, ¿para qué vamos a crear más? No son necesarias. Y tampoco queremos, ni es necesario un cluster manager que de alguna forma nos coordine y nos haga trabajar en conjunto. Así que el escenario es bastante, ¿cómo decirlo? Desolador. Poco optimista. Otro hallazgo, cómo los empresarios miden su competitividad, principalmente si sus productos se internacionalizan, si venden mucho en otros mercados, si se abren nuevas oportunidades. Un gran tema, esto es súper importante, el negocio del vino o la producción de vino es vista como un arte. Entonces, el aprender a hacer, el innovar e irse a la tradición, a la tierra, al olor y al terroir de lo que produce la tierra para poder desarrollar un producto. Entonces consideran, sobre todo en esta oportunidad que algunos empresarios, sobre todo extranjeros que vieron en este valle, los extranjeros compraron tierras, tienen ahí a la gente trabajando, pero ¿dónde están ellos? En el extranjero o bien están en Santiago. Entonces, de alguna forma, las personas que creen en el negocio del vino, que están arraigados en la tradición, consideran que estas personas lo único que les interesa es sacar a la larga números azules. Y le da lo mismo lo que sucede en el valle, porque ellos están sentados en Estados Unidos, están sentados en Santiago, y no están constantemente ahí viviendo lo que pasa en el valle en la realidad cotidiana. No hay hambre de los empresarios por trabajar en conjunto, voy a ir pasando rápido. Entonces, principalmente, y aquí después de toda la respuesta y el análisis estadístico de SPSS, que obviamente son importantes en esta tesis, llegamos a que no hay una relación causal fuerte entre la confianza y la competitividad. Pero aquí estoy hablando del clúster vitivinícola de Casablanca, si es que también lo podemos denominar clúster. Aquí para finalizar y dar respuesta a las preguntas que la organización del evento hizo respecto a mi presentación, es ¿por qué considero yo que la confianza es un elemento que sí sustenta, que tiene que ver con la sostenibilidad del clúster? Primero, la confianza habilita la asociatividad y la colaboración. Yo creo que eso es súper importante. Si confiamos en el otro, podemos trabajar en conjunto, podemos tener una meta común y una visión compartida. Se permite la generación de capital social entre los actores y facilita el desarrollo de acciones y proyectos colectivos. ¿Cómo generar y mantener confianza? Entonces, en una iniciativa clúster, y estas son humildes opiniones que yo he propuesto de estar trabajando, investigando el Valle de Casablanca, primero es como alguien debe motivar. Aquí falta una persona que mucho salió hace 2 días en lo que tiene que ver con las funciones de este cluster manager que tenía que hacer miles de cosas. Bueno, el cluster manager también tiene que motivar a los actores y de alguna forma hacer show, dar luces, ser super líder. Entonces alguien debe motivar, pero si las empresas dicen que no necesitan un cluster manager, entonces ¿quién va a liderar? ¿El gobierno? O sea, signo de interrogación.
Entonces se debe hacer partícipe al actor entonces en la construcción de una visión compartida. Todos tenemos que tener claro por qué estamos trabajando en conjunto y dónde queremos ir, cuál es nuestra meta en conjunto, más que metas por separado. Y obviamente diseñar estrategias para que la participación del sector privado, que también es un tema muy importante, cada vez se adhiera más a lo que es una iniciativa clúster. Sobre algunas recomendaciones para fortalecer la confianza, este es un tema que salió quizás en la mañana. En Chile se diseñan las políticas públicas, es como que fuera un laboratorio. Se diseña la política pública existe, está escrita, ok, invito a las fiestas, los actores, los privados, a que por favor alimenten esta política pública. En otros países, sobre todo en Argentina, con lo que estoy comparando, en la industria vitivinícola lo que hizo el gobierno fue hacer partícipe a los privados en el diseño de la política pública, de manera que después cuando la política pública estuviera lista, los empresarios de alguna forma se sintieran representados en ella y después, por supuesto, pudieran aplicar y mejorarla en todo lo que significa una política pública cuando decanta en programas de apoyo, subsidios al desarrollo de iniciativas clúster. La participación de los privados, entonces, en el diseño de la política pública de alguna forma puede aportar al futuro desarrollo de un clúster, y las interacciones sociales constantes representan una oportunidad para que las personas se conozcan. Tenemos que conocer lo que pasa con nuestro vecino, con el empresario que está al lado compartiendo un mismo territorio. Como anécdota, el último terremoto que tuvimos en Chile, que fue muy fuerte, el 2010, hizo que la gente conociera a su vecino, sobre todo en los departamentos. Hubo un estudio ahí sobre no conocemos ni siquiera quién vive al lado de nosotros y tiene que existir un desastre para realmente saber quién comparte el mismo lugar donde estamos viviendo. Entonces, ojalá pudiéramos conocernos un poco más y confiar. Y finalmente, lecciones aprendidas. Primero, la confianza, y esto también sale en todos los artículos científicos, es muy difícil definir confianza, porque además es un tema subjetivo, porque la confianza tiene que ir entre personas. Es mucho más complejo hablar de confianza entre organizaciones y mucho más confianza entre privados. Entonces, de alguna forma, hay miles de definiciones y también definiciones que dicen no podemos llegar a una definición en concreto. Pero obviamente mi tesis tuvo que llegar a un constructo porque obviamente tenía que interactuar con los actores. Y lo otro que también, aunque las empresas en general son súper independientes cuando tienen que ser competitivas y luchar por los mercados, en el caso del vino no necesariamente es así, porque de alguna forma lo que uno esperaría como consumidor que las empresas se asociaran y se vieran trabajando en conjunto, porque cuando uno está en otro país y compra un vino, uno no compra el vino chileno de la viña que se llama Concha y Toro, que está en el valle de Colchagua de Chile, que queda en la región número 6, no, a no ser que sea una persona demasiado experimentada. Cuando uno está en otro país, uno va a comprar un vino chileno. Y punto. Por lo tanto, el territorio, en el caso de la producción de vino, sirve para dar una imagen al consumidor de un país integrado en torno a una industria. Y finalmente, las empresas vitivinícolas, que también es otro de los temas que salió relevados, tienen que de alguna forma estar vinculadas al territorio, contribuir a la generación del empleo, conservar la tradición, la historia, lo que sucede en el pueblo, y el pueblo, y en el fondo hacer partícipe e integrar a la comunidad en el desarrollo del principal producto de una tierra, que en este caso en Casablanca es el vino. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en este estudio complejo, interesante, pero muy entretenido que me tiene acá. Y por supuesto están invitados a Chile el próximo año a compartir lo que estamos desarrollando desde el gobierno, las universidades y las empresas en esta segunda oportunidad que tenemos de decir que sí podemos tener clúster en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Etienne. Muy ilustrativo el trabajo. Una pregunta. ¿El clúster había trabajado alguna vez como clúster? ¿Os había hecho algún tipo de trabajo de clúster? No, es un clúster virgen, digamos, ¿no? Sí, solo para decir... Funciona ya. Puedes hablar. ¿Está funcionando? Sí. Solo para decir, ¿por qué los empresarios dicen que no se necesita un cluster manager? Porque tienen dos asociaciones gremiales que de alguna forma la sienten que son un fracaso porque no hay un líder. Hay una asociación de empresarios vitivinícolas de Casablanca que reúne a todas las viñas y todos los restaurantes y todos los productores de uva, pero es una asociación que principalmente trata de desarrollar temas turísticos. No se preocupa de investigación científica, de innovación en productos o servicios. Y al mismo tiempo, aquellos empresarios que no se sentían representados de esta asociación crearon una corporación. Entonces tienes empresas que están en ambas organizaciones gremiales
y en otras que están solo en una. Entonces, cuando dicen, nosotros no necesitamos un cluster manager o no creemos en una institucionalidad, es porque viven en carne propia, que tienen dos actuales asociaciones o de alguna forma, no sé, que podrían ser formas de representación colectiva que no han funcionado. Entonces, parten mal de la experiencia misma de que no hay un liderazgo. Y el principal elemento, el gerente de la asociación es un enólogo. Entonces, sienten que de alguna forma no está vinculado con lo que puede ser gestión de un cluster manager, de ser un motivador y de una persona que tiene que encantar, que solamente está preocupado del vino. Gracias. Vamos a cambiar un poco el orden porque yo creo que esta presentación ha sido bastante provocativa para los que somos creyentes de los clústeres, ¿no? Creo que vemos aquí bastantes opciones de mejora en este clúster y seguro que tenéis preguntas para Etienne. ¿Alguna pregunta? Bueno, él nos ha dado también parte de la respuesta, ¿no? De cuál sería la forma de proceder. Bueno, vamos a pasar entonces con a la otra presentación, a la de México. Óscar Rivera, por favor. Adelante, el presidente de ProSoftware, iniciativa clúster de México DF. Bueno, yo voy a empezar con la parte de explicar un poco cómo estamos organizados en México con respecto al tema de tecnologías de información, porque es la base que nos va a llevar al proyecto que realizamos. Tenemos más o menos 10 años que estamos trabajando en la creación de clústeres en México. En estos 10 años se han creado al día de hoy 29 clústeres en todo el país, clúster que tienen que ver con la parte de tecnología de información, y en el dilema de ese gerente que hemos hablado y que hemos escuchado hablar todos, lo que definimos fue conformar un Consejo Nacional de Clústeres de Tecnología de Información que denominamos MXTI. Ese consejo conforma e integra y trata de coordinar todas las iniciativas a nivel de clústeres tecnológicos en el país. Y esto nos ha permitido establecer un músculo importante con el jugador gobierno y con las industrias verticales en términos de la presencia que ya tenemos como organización. Inclusive de repente comentábamos que si nos vieran como una sola empresa, pues somos la empresa más grande de tecnología e información del país en términos de la cobertura que tenemos regionalmente y de la cantidad de empresas asociadas como de empleados que tenemos en todo el país. De ahí surge esta iniciativa de cómo podemos identificar políticas públicas que podamos generarlas en un proyecto. Ahorita comentabas que a veces hacen la fiesta y no nos invitan, ¿no? Entonces nosotros definimos, bueno, si ya están preparando una fiesta, vamos a ponerle, y hay que decirles que nosotros sí sabemos bailar. Entonces nosotros conformamos un proyecto que es la habilitación de la política pública a través de los consejos del Consejo Nacional de Clústeres, ocupando prácticamente la cobertura nacional de todos estos. El contexto es un proyecto de emprendimiento desarrollado a partir de la iniciativa de agrupación, es decir, cada uno de los clústeres nace en ProSoftware, que es quien represento, pero se extiende finalmente a todo el consejo en términos de la cobertura que tenemos y integra una estrategia formativa que permite el vertebrar y desarrollar de una manera adecuada el tema de la estandarizada, la capacitación de la utilización de los datos abiertos. Los datos abiertos nace a partir de la iniciativa global del gobierno abierto. México hoy preside esa alianza por el gobierno abierto y tiene 4 líneas específicas, entre ellas el tema de los datos abiertos. ¿Qué significa esto? Que toda la información que genera el gobierno debe de ser pública. Esa información debe ser pública a excepción de los datos que son personales y aquellos datos que son reservados por cuestiones de seguridad del gobierno. Entonces, en esa iniciativa es cómo integran esos datos públicos y además el año pasado México estableció una ley
de transparencia. Entonces va ligado los datos públicos a la ley de transparencia. Sin embargo, bueno, no tiene ningún sentido si la sociedad civil y las industrias en general no ocupan estos datos, porque nos pueden estar publicando mucha información que no está siendo de utilidad absolutamente para nadie. Y uno de los principales jugadores es el tema de la sociedad civil. Pero la sociedad civil, ¿cómo va a conocer que hoy hay un portal de datos abiertos y que me puede ser útil y que ya no tengo que ir a hacer una pregunta o una solicitud del presupuesto de una dependencia cuando tal vez ya está publicado como un dato público en el portal del gobierno del estado o del gobierno federal? Sin embargo, el tema es cómo los capacitamos. Entonces, el proyecto específicamente es capacitar a la parte de la sociedad civil, a las empresas y a las diferentes verticales industriales en la utilización de los datos públicos. ¿Qué es lo que se necesita? Y tenemos ya un ejemplo que estamos trabajando actualmente, que es la industria automotriz. La industria automotriz hoy está abriendo el desarrollo de las computadoras de los coches, específicamente Ford y BMW, ya tienen 2 programas de desarrollo y están buscando empezar a utilizar datos dentro de las aplicaciones de los automóviles. Entonces, hay una institución dentro del gobierno federal mexicano que se llama CAPUFE, que es la que administra las autopistas en el país y está sensorizado. Prácticamente el 90% de las carreteras en el país las tiene con sensores. Sabemos el tráfico, el clima, si hay un accidente, etcétera. ¿Cómo generamos el proyecto? El proyecto es cómo integramos la información en tiempo real de los datos públicos, llevarlos a una aplicación, a una vertical, que es la industria automotriz. Y así cada una de las diferentes industrias estamos empezando a trabajar las estrategias para utilizar esos datos públicos que el gobierno tiene. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? A través de la capacitación. Y el proyecto específicamente es el tema de la capacitación, ligado a la Estrategia Digital Nacional. El objetivo, pues, es desarrollar una metodología de capacitación certificada para la creación, uso, reuso y publicación, así como la explotación de los datos abiertos, mediante la integración de empresas y clústeres a través del Consejo Nacional de Clústeres, que es MXTI, y es un proyecto de alcance de cobertura nacional, que además lo que estamos buscando es documentar todo el proyecto para que pudiera ser replicable y que estos modelos que finalmente casi la mayoría de los países latinoamericanos hoy están firmando o están integrándose a la Alianza por el Gobierno Abierto, tendrán que empezar a trabajar. ¿Cómo podemos apoyar un proyecto que pueda ser replicable en otras latitudes? El ecosistema de agrupación, en el caso mexicano, tenemos el Consejo Nacional de Clústeres, que es MXTI, tenemos a la Cámara de la Industria, que es CANIETI, y tenemos a los profesionales de tecnología, que son los capacitadores, a la parte de la industria, que son los verticales de cada una de las industrias que están requiriendo datos, el tema de los auditores de la información, que prácticamente es la sociedad civil a través del portal de datos MX, y estamos generando también una estrategia de emprendimiento social que se llama Laboratoria. Esta estrategia nace en Perú y ahí es donde viene el tema de los proyectos replicables, porque nace en Perú, está enfocado a capacitar mujeres entre 17 y 29 años que no tengan nada que ver con las tecnologías de información, pero que tampoco tengan trabajo. Y entonces las capacitamos 5 meses, 5 horas al día, y las capacitamos en tecnologías HTML, en JavaScript, bases de datos, y las enfocamos a que puedan generar proyectos para la explotación de datos públicos que tengan que ver con esta información hacia proyectos específicos, y les generamos también una estrategia de trabajo. Entonces, este es el ecosistema que generamos para explotar el proyecto en términos de agrupación a nivel del ecosistema en México. Las responsabilidades que tenemos como proyecto, bueno, pues es fungir como un catalizador para impulsar la cuádruple hélice, que es la iniciativa privada, el gobierno como parte integral,
la academia y la sociedad. ¿Por qué estamos integrando aquí la academia? Bueno, porque prácticamente las universidades, 2 universidades son las que nos están apoyando en los modelos de capacitación. Analizar el impacto económico, social, sectorial que se logra. Este es un tema importante que vamos a empezar a obtener elementos. Pensamos que en el corto plazo, en 2 o 3 meses, que tengamos muy avanzado el proyecto, porque tenemos ejemplos a nivel mundial de que la utilización de los datos abiertos genera un gran negocio. Está cuantificado en un negocio de más de 2.3 billones de dólares a nivel mundial, y esto significa que los datos públicos generan negocio. Ahí está el caso uno de los casos más importantes es el caso de Nueva York, una empresa, una startup que tomó los datos del sistema de transporte en Nueva York, generó una aplicación, la empezó a vender a través del App Store y de Google Play. Fue la más vendida en un transcurso de 3 meses, y después el área de transporte la demandó porque quería regalías de esa aplicación. Cuando llegaron a la corte falló que eran datos públicos y que no podía y no requería de regalías el sistema de transporte. Eso generó un gran negocio para una startup que dijo, los datos del transporte público los puedo hacer un negocio. Los datos de cualquier industria donde el mayor generador de datos es el propio gobierno. El caso del vino, la generación de la información está en el gobierno, pero hay otros que podemos utilizarla y podemos hacer negocio. Ese es el impacto económico que vamos a medir en algún momento, de ver qué es lo que está sucediendo con esta utilización de datos públicos. Determinar la inversión requerida involucrada para su desarrollo. Fue un proyecto que estamos prácticamente financiando entre los involucrados. No tenemos recursos públicos, y es un gran piloto que pensamos que el resultado solo nos va a llevar a que no tengamos subvenciones, sino que tengamos inversiones para que estos proyectos puedan seguirse replicando. Plantear los beneficios que se esperan para obtener a raíz del desarrollo del proyecto, pues todos los que estamos comentando, que la gran parte de las industrias o las verticales puedan empezar a utilizar datos públicos de una manera eficiente. La verdad es que hay muchísimos casos, todas las industrias, yo he empezado a hacer análisis en este sentido, y todas las industrias requieren de datos públicos que sean muy útiles para lo que hacen. Ejemplos como el área de marketing, imagínense que puedan extraer prácticamente la información de todas las dependencias de gobierno para saber edades, sexo, preferencias, etcétera. No traen nombres, no nos interesan los nombres, pero podemos extraer toda esa información que hoy es pública, que son información que está en el gobierno y que debería de ser pública a través de esta estrategia. Lecciones aprendidas. Prácticamente contar con una comunicación clara y continua para tener una correcta línea de acción. Ha sido un reto involucrar a más de un clúster, porque cada uno de los clústeres prácticamente tienen un foco, una estrategia de negocio. Pero cada uno en su región ha entendido que tiene una oportunidad de negocio en el sector turístico, en el sector textil. En cada una de esas regiones ven una oportunidad de negocio para replicar y además poder capacitar bajo esta estrategia el tema de la utilización de datos abiertos. Impulsar una visión global que pueda ejercer un proyecto de este tipo, pues la replicabilidad de diversos sectores, industrias y localidades aumenta su alcance, valor y experiencia. Realmente creemos que tiene un impacto fuerte y que puede ser replicado un proyecto de este tipo. Yo me quedé con mis 6 láminas que nos dijeron. Muy bien. Entonces, me sobró un poco de tiempo, pero en lo general realmente la estrategia, el proyecto es el proyecto de datos abiertos en un modelo de habilitación de política pública. Muy interesante. Gracias, Óscar.
Óscar, a mí me gustaría saber un poco más, si nos puedes compartir cómo surgió la idea y cómo se articuló un poco el proyecto en los inicios, ¿no? Como si fue de una empresa en concreto que ya traía esta idea, si fue a raíz de alguna reunión del clúster, que luego se llevó al Consejo de Clústers. Ahí está. Mira, la Agenda Digital Nacional, que es una iniciativa de la Presidencia de la República, tiene un área de coordinación de la agenda. Y ahí, como Consejo Nacional de Clúster, hoy tenemos, uno de los logros que hemos tenido es tener un lugar en esa coordinación. Esa coordinación establece los grandes rubros estratégicos de la agenda y ahí pusieron el proyecto, es decir, oye, tenemos esta política pública y tenemos que hacer que todo el gobierno federal inicialmente y luego los gobiernos estatales, etcétera, empiecen a abrir datos. Pero como lo hemos comentado, ahí está la política, ahí la pusieron, pero nadie decía cómo. Prácticamente de ahí surgió la idea, proponer hacer la habilitación de esa política a través del Consejo Nacional de Clúster. Y para que nos hagamos una idea en el tiempo, ¿cuánto tiempo desde la idea hasta poner en marcha el proyecto? ¿Cuánto ha llevado? Realmente hemos llevado poco tiempo, llevamos 5 meses trabajando con este proyecto y el tema de la alineación hoy con las verticales ha sido relativamente rápido porque ven un interés muy importante poder jugar en esta parte de los datos públicos. Muy bien, pues vamos a abrir el turno de preguntas al público. Tenemos el micrófono aquí esperando. Preguntas para Etienne sobre el tema de la confianza en el clúster vitivinícola o preguntas para Óscar Rivera con este interesante proyecto que nos ha mostrado. Mira, aquí delante tenemos a Alejandro Caicedo, Red Cluster Colombia. Gracias, Patricia. Sí, creo que coincidiría con lo que dices. Hacia Etienne me gustaría de pronto elaboración sobre el concepto de confianza. ¿Cómo se podría subdividir ese constructo del que hablaste de pronto para tener claridad? Y a Óscar quisiera de pronto un poco el marco de trabajo de ese consejo, cómo está funcionando, cómo se organiza para los clústeres de TI. Bueno, para poder llegar a un constructo de confianza hay miles de autores que trabajan el tema de la confianza. Yo creo que mundialmente conocido hay muchos, sobre todo Fukuyama, Luhmann, y hay otros que me tocó investigar. Y principalmente el constructo de confianza se elabora respecto a la acción que una persona, está definido desde el punto de vista personal, como la expectativa que tiene una persona sobre otra y sobre lo que la otra va a hacer en alguna acción que comprometa el estado de ambos. Es decir, yo confío en Patricia porque estoy seguro que la acción que ella va a desarrollar va a tener un bienestar para mí. Si no, no confiaría. Esa es la principal base del constructo de confianza. ¿Cómo se conforma el consejo? Prácticamente todos los presidentes de cada uno de los clústeres conformamos esta nueva asociación y también se conforma a través de un consejo directivo, que es un presidente, un secretario, un tesorero, y el resto de los presidentes tenemos comisiones específicas dependiendo de la región. Esa es como estamos conformados en el Consejo Nacional de Clústeres. Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Tengo 2 preguntas para Óscar. ¿Se presenta, por favor? Mi nombre es César Vega, soy el gerente de la estrategia TIC de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Gracias. Gracias. La primera, Óscar, tiene que ver con la articulación con la academia. De pronto siempre hay un tema de egos, o la academia está muy dedicada al tema de investigación y claramente el tema empresarial pues está muy enfocado al tema de negocios. ¿Cómo construir, digamos, esa confianza o articular, sobre todo para el tema de formación de recursos humanos? Mira, básicamente lo que vimos con la academia fue la metodología o el modelo para hacer
la capacitación. No los quisimos involucrar más precisamente porque ellos piensan que ese tema les toca a ellos hacerlo y es complejo aterrizarlo por la burocracia misma de las universidades o de las grandes universidades. Realmente nos apoyaron en el modelo metodológico para la capacitación de los recursos. Gracias. Y la segunda tiene que ver con una especialización del sector. ¿Tienen ustedes alguna especialización en particular o siguen siendo netamente transversales como industria de soporte para el desarrollo? Bueno, es algo que hoy hemos estado trabajando. Nosotros siempre decimos que la industria de las TIs, de las TICs, son transversales, pero cada uno siempre sigue haciendo proyectos independientes. Lo que estamos buscando con estos proyectos de habilitación es realmente empezar a impactar industrias verticales con proyectos específicos que la industria requiera. Y en esa medida pensamos que las propias empresas van a ir formando, alineándose hacia las estrategias o textil o industrial o metalúrgico, etcétera, inclusive hasta por su propia experiencia. Ha sido muy difícil tomarle un foco a un clúster. En algún momento lo quisimos hacer y dijimos, a ver, vamos a hacer que el clúster de movilidad, que el clúster de esto, pero las empresas finalmente tienen que seguir viviendo y seguían haciendo sus propios proyectos, aunque el clúster en el que están organizados tenía una especialidad distinta a la que ellos hacían. Entonces dijimos, bueno, que las propias empresas vayan tomando esos grupos de especialización, aunque no necesariamente sea en el clúster en el que estén. Entonces, quitamos la especialización al clúster y más bien estamos buscando que las empresas se focalicen en verticales específicas. Adelante. Buenas tardes, Emerson Durán de Orinoco Cluster TIC. La pregunta es para Óscar. ¿Qué acciones en materia legislativa ha desarrollado este Consejo Nacional de Clústers en México que de pronto pudiesen darse eventualmente en Colombia si se crease pues, un organismo como de esa misma dimensión? Mira, yo creo que uno de los puntos más importantes que hemos logrado como consejo es que el año pasado se modificó la ley de adquisiciones y se modificaron 2 artículos. Uno que tiene que ver con que el 30% de las compras tienen que estar dirigidas a las pymes y mipymes, pero siempre y cuando estén vinculadas a una cadena productiva o específicamente a un clúster. Y eso nos abrió ya un tema importante con la vinculación de compras de gobierno, porque ese porcentaje es un tema que ya nos permite negociar con las entidades de gobierno que sean licitados a través de empresas que estén dentro de los clústers con la especialización. Ese es uno de los primeros logros en términos legislativos que logramos tener, y creo que ahora más que una cámara o una asociación simple, nos empiezan a tener una visión de empresarios de tecnología de información que tiene fuerza, porque eso no había sucedido en el país. Entonces, estamos empezando a tener ese impulso hacia la parte normativa o legislativa. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar aquí ya el panel, agradeciendo mucho a Etienne Chopé y a Óscar Rivera. Creo que hemos visto algunos de los elementos claves de las iniciativas clúster, de cómo gestionar una iniciativa clúster de manera satisfactoria y el tema de la confianza, que hay que trabajarlo mucho y que también es clave para poder seguir adelante. Bueno, muchas gracias.